Hola, saludos y bienvenidos a Pequeñas Cosas. Pequeñas Cosas es un programa tradicional para un canal de televisión inexistente. No tenemos, pero lo vamos a aprovechar para lanzarlo por las redes sociales. Hoy, en esta ocasión, hemos venido a Cieza, que es su pueblo y el mío también. Y estamos con Joaquín Gómez Carrillo. Joaquín nos va a decir ahora quién es Joaquín, pero yo quisiera apuntar que él dice que es articulista, pero es escritor, es polifacético y sobre todo muy buena persona. Joaquín, ¿quién es Joaquín Gómez Carrillo? Pues desde el punto de vista literario, digamos que soy un modesto escritor de pueblo. Principalmente escribo artículos, pero también hago incursiones en el relato, en el cuento y en la novela. De ahí que mi último libro pues es una gran novela sobre las escuelas rurales y la enseñanza de aquel tiempo. Yo soy ciezano, soy criado en el campo de Cieza y conozco mi pueblo y soy amante de las cosas de mi pueblo. Y me gusta todo lo referente a la historia reciente de mi pueblo y estudiar todo lo que atañe a los ciezanos de antes, de su evolución industrial, de su evolución social. No lo he dicho en el comentario inicial, en la presentación del programa, pero es cierto que también eres estudioso de las costumbres y de las tradiciones del pueblo. Soy un apasionado en cuanto a estudiar esas costumbres, tanto en la forma del habla de los ciezanos. Tengo, de hecho, un diccionario de palabras ciezanas que le llamo Palabrario Ciezano y del Esparto. Lo tengo publicado en internet. Y me gusta pues conocer toda esta historia reciente de Cieza, su industria, su forma de vida, sus trabajos, su agricultura, las acequias de Cieza, toda la evolución de mi pueblo, pues me gusta estudiarla y me encanta. Hemos leído y nos has contado en muchísimas ocasiones cómo te inicias en el mundo de la escritura. Yo soy un lector, principalmente leo libros y me va gustando la literatura, y yo no recuerdo bien cuando empecé pues, a escribir con los poemitas que se escriben ya en la adolescencia, y luego pues ya me voy introduciendo en el relato cuando conozco a los autores importantes, sobre todo los hispanoamericanos, cuando conozco a García Márquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo. Pues entonces yo me quedo prendado de esa literatura y yo quiero trabajar en esa dirección. Y de ahí mi gusto por la literatura. ¿Y te consideras intelectual? No, soy un aprendiz de mucho. Pero para iniciarse en el mundo de la escritura y de la novela hay que leer mucho. Pues hay que leer. Yo he leído, pero me gustaría haber leído más. No he leído lo que yo hubiera querido, pero bueno, al menos pues para quedarme un poco maravillado de las obras, cuando leo a Miguel Delibes, cuando he leído a García, a Camilo José Cela, y entonces me he dado cuenta del valor de la literatura, ¿no? Y de ahí mi afición por hacer libros también y escribir. Y sobre todo la faceta de articulista me encanta porque es un género muy directo, porque estoy escribiendo el artículo y mañana están leyéndolo, están mis lectores leyéndolos con él, de forma que les hablo a los lectores y sé que en 24 horas lo van a estar leyendo y voy a estar comunicándome con ellos. Quería resaltar el valor que tiene la literatura como comunicación directa entre el autor y sus lectores. Es una comunicación que supera el tiempo, es decir, que da igual que nosotros estemos leyendo a El Quijote ahora, y en ese momento es como si estuviéramos interconectándonos con Cervantes, porque cuando él escribe está depositando sus ideas en una narración, y nosotros la estamos después descubriendo y la estamos leyendo incluso sin mover los labios. O sea, pasa directamente del intelecto
del escritor al intelecto del lector. Pero, ¿de dónde te viene realmente la inspiración? Bueno, de mis lecturas me viene el gusto por escribir, la pasión por dejar escrito mis ideas y mis impresiones de la vida. La inspiración pues me viene de la vida, me viene de lo que ocurre a mi alrededor. Yo observo, soy una persona observadora desde niño, y lo que yo voy viendo en mi entorno, pues eso es lo que me inspira a escribir. Y bueno, más que nada, y obviamente los artículos, pues sobre todo ese tipo de literatura pues se recrea de esa manera, pues mirando lo que está ocurriendo y después pues contándoselo a los lectores. Y cuando escribe unos relatos, pues ya hay que entrar un poco más en el campo de la ficción y ahí trabaja un poquito más el cerebro, digamos, pues para inventar y para crear. Porque yo no entiendo la literatura sino a través de la creación, sobre todo en la novela y en el relato. Pues mi currículum como escritor no es gran cosa, pero en fin, yo al principio empiezo a publicar relatos, lo que aquí en Cieza se llama La Sierpe y el Laúd, que es un colectivo literario, pues empiezo a publicar con ellos y luego ya pues también publico en revistas de feria, revistas de Semana Santa, publico relatos y algún poema, y luego ya pues me lanzo a hacer un libro, me lanzo a escribir ya libros yo solo, y tengo bastante obra escrita, pero lo que es publicada, pues tengo un libro de relatos que se titula Relatos vulgares. Estos relatos están construidos con personajes de la vida, personajes que son antihéroes, de ahí el nombre de vulgares, pero se introducen en aspectos de la vida muy distintos y son relatos independientes. Después escribo una novela que se titula En un lugar de la memoria, y esta novela está inspirada y basada en unos hechos que ocurrieron cuando yo tenía 6 años, de modo que es una novela, es un relato donde todos son los recuerdos de un niño de 6 años, visto por un niño de 6 años. Y se trata de unos hechos luctuosos que sucedieron en la vecindad de mi casa y que estuvo implicada mi familia. Yo en esta novela todos son personajes ficticios, todo es ficción, y las personas reales llevan apodos. Todos llevan apodos y todos los parajes son con nombres inventados y las personas también son con nombres creados. En esta novela intento hacer una innovación literaria en cuanto a la forma de describirla, al tiempo en cada capítulo, y en cuanto a la forma de hablar de los personajes. Ahí me gusta utilizar que los personajes hablen con el habla vulgar. Entonces el narrador omnisciente pues habla con el lenguaje culto, pero el personaje habla con unas palabras vulgares y según se expresa. Después de esta novela, pues yo tengo colaboraciones con otros libros y soy coautor de varios libros, he sido como coautor, y finalmente he publicado la novela La patria que nos queda. El libro La patria que nos queda es una novela, todo es ficción, todos son personajes inventados, parajes inventados, y los sucesos que en ella transcurren pues son casi todos reales, fíjate. Lo que pasa es que yo los he volcado a la ficción y les he puesto pues un puntito de creatividad también, porque ahí entra ya el gusto por la creatividad que yo te refería antes, que yo no entiendo la literatura sino como algo creativo.
Es un arte, la literatura es un arte y hay que crear. Y el arte hay que innovar y hay que crear. Bien, pues yo, mi inspiración y mi gusto por escribir esta novela es también común a otras piezas literarias que yo he hecho, que es que se conserve pues un poco la historia reciente de mi pueblo, que se conserven las formas de vida, que se sepa cómo se vivió pues hace unas pocas décadas, porque la vida ha cambiado muchísimo en poco tiempo. De modo que una de las cosas que rondaba en mi cabeza pues era el fijar lo que era la vida en las escuelas rurales, porque yo fui alumno de una escuela rural y yo recuerdo todo aquello pues con un cariño inmenso, y de ahí el nombre que le he puesto a la novela, de la patria que nos queda, porque hago ahí hago una comparación, pues cuando te dicen lo que es la patria, ¿no? Es una cosa, es una entelequia, pero yo apelo a esos recuerdos de la niñez y de la primera adolescencia en estas escuelas rurales, y al final pues esta es la patria que nos va a quedar cuando peinemos muchas canas o tengamos venerables calvas. La novela refleja, yo he querido hacer una estampa de lo que era la vida en el campo en los años 60, y la novela refleja pues esa manera de vivir en esas casas donde se carecía casi de todo, donde no había luz eléctrica, donde no había cuarto de baño, donde las ropas y el calzado de los niños eran muy precarios para aguantar el frío de los inviernos. Y entonces lo que en el libro podemos ver y comprender y entender es cómo se vivía en esos años y en relación con la enseñanza rural. Los niños entonces, los padres tenían un concepto de que los niños eran mano de obra, sobre todo los varones eran mano de obra gratis para las familias, y los ponían a trabajar, los ponían a hacer tareas, conforme servían para algo, los iban poniendo a hacer tareas. De modo que el asistir a la escuela casi como una liberación, porque cuando salía de la escuela, de clase, ya le tenía el padre o la madre, tenía asignadas tareas de traer agua a la casa, de segar la alfalfa para los animales, o de cavar la tierra de las hortalizas. Eso eran tareas que les adjudicaban sobre todo a los varones, porque las niñas, con que fueran mujeres de su casa, era lo que más les interesaba a los padres. La enseñanza era muy sencilla, los maestros se desplazaban y entendían que aquellos niños pues estaban destinados, muchos maestros, entendían que estaban destinados a seguir la trayectoria de sus padres, a ser medieros de los señoritos, que era la forma en que se trabajaba entonces el campo. Generalmente era por el sistema de aparcería, de los medieros trabajaban la tierra y los señoritos eran los dueños de las fincas. El libro tiene 600 y pico páginas, pero está estructurado en 67 capítulos y un epílogo, lo cual hace que sea de fácil lectura y no tiene ese efecto ladrillo que pueda pensarse al ver un libro de tantas páginas. No, en absoluto. También de manera que yo he metido en cada capítulo he metido unos hechos interesantes, de forma que puedes leer un capítulo y, bueno, aunque la comparación... Y esperarte a que venga el siguiente o los siguientes capítulos, todo hay que decirlo. Exactamente, porque y he querido meter personajes muy diversos. La novela está llena de personajes, de hecho es una relación onomástica al final, por si el lector se vaya un poco perdido, pues que miren la relación onomástica, porque están los personajes, los niños de la escuela, y están sus familias, sus padres, sus madres. Luego hay personajes que son independientes, que están ahí porque hay que conformar un marco geográfico, y hay personajes que no tienen que ver nada ni con la escuela ni con las familias, pero están ahí porque ese marco geográfico es importante, porque eran años donde la agricultura empezaba a evolucionar, a hacerse competitiva, y donde había unas fincas que ya trabajaban la agricultura de una manera distinta a la tradicional de toda la vida. Luego también aparecen los medios técnicos, aparecen los transportes. En la novela doy mucha importancia cuando aparece la línea de autobuses del campo,
Las carreteras entonces estaban, a primeros de los 60, estaban sin asfaltar, eran carreteras de tierra, donde había peones camineros que tenían que estar todos los días reparando las carreteras. Y aparece el autobús del campo. Eso es muy importante, eso es un hito para las personas que vivían en los parajes. Tener un autobús donde poder desplazarse al pueblo, hacer las compras y regresar a su casa. Otro asunto importante que no dejo escapar en la novela, para dar esa estampa de esos años, como se diría, era la introducción, la llegada de los electrodomésticos. Las casas estaban exentas de electrodomésticos anterior a los 60 y las personas no tenían necesidades de ellos porque no los conocían. Pero empiezan a aparecer, por ejemplo, la radio. Entonces, las casas del campo, pues se cerraba la puerta por la noche y aquello era un silencio, salvo que la familia pues hablasen entre ellos algo, salvo el crepitar del fuego en la lumbre. Pero llega la radio, que en principio no comprenden, no les interesa. Y había unos vendedores que iban por los campos como predicadores de la buena nueva que se avecinaba de los electrodomésticos. Y tenía que convencerlos de que aquello era una maravilla. Y a veces tenía que echar varios viajes a las casas, y en mi libro aparece así: el vendedor de las radios echa varios viajes hasta convencerlos de que aquello era una cosa maravillosa. Y en la radio abría ventanas al mundo. A partir de entonces, en las casas de los campos ya se empezó a conocer la música moderna, las noticias, el parte de lo que ocurría diariamente, y era una innovación que se producía en la sociedad, y eso era lo que apuntaba a los cambios sociales, que es lo que yo voy dejando caer en la novela, que se avecinan, los cambios sociales. Bien, pues mi libro, La patria que nos queda, ya está en la calle. Los libros salen al mundo y viajan incluso. Mi libro ya ha viajado. Y bueno, está en las librerías, aquí en Cieza, está en Murcia en las principales librerías y en algunos pueblos más. El libro es muy ameno, es muy entretenido, y también tiene muchos pasajes que son graciosos, porque realmente la vida tiene su parte divertida, y yo es lo que he querido plasmar en el libro. Pero alguien dijo que nada viene de nada y todo viene de algo. Y es decir, que invento puro no existe, sino que lo que uno hace es las imágenes y las cosas que lleva en su cabeza, pues las transforma y las presenta. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ha sido divertido, ¿verdad, Joaquín? Sí, yo me lo he pasado estupendamente. Yo también, y encima además... Hablando de literatura, hablando de las cosas de mi pueblo. Hay que decir que Joaquín es un pozo de sabiduría. Bueno. Y encima, no quiero comprometerme contigo, pero vendría otro día a rodar. Yo encantado. Para que me contases todas las historias de los parajes y de todo lo que hay en el pueblo. Sí. ¿Eh? Sí, de los molinos y de todo lo que ha habido, las almazaras que ha habido en Cieza. Es que, tenemos un pueblo muy bonito, a mí me encanta, yo lo adoro. Sí. Aunque vivo fuera y he vivido mucho tiempo fuera, pero ahora voy a hacer todo lo posible por estar cada día mucho más cerca. Bueno, Joaquín, te deseo muchísimos éxitos. No, lo que te deseo es mucha creatividad y muchos años para que puedas escribir muchas más cosas. Muchas gracias. Y darte las gracias, por supuesto, por participar en el programa este de Pequeñas Cosas que hemos conocido hoy de Joaquín Gómez. Pues gracias a ti, yo estoy encantado. Pues hasta aquí ha llegado Pequeñas Cosas, nos volveremos a ver otro día, si Dios quiere.